Muy buenos días, profesora. A continuación daré el video proporcional a la semana número 8 de la evolución de las memorias. Mi nombre es William Jesús Barreto Caleño, del curso NRC 541 Arquitectura de Computadoras, semana número 8, a cargo de la docente Carmen Emilia Rubio Vanegas. Descripción: el estudiante de manera individual realizará un video sobre la arquitectura de su computadora personal en el que consolide las especificaciones ya exploradas a lo largo del curso y finalice exponiendo las características y la utilidad de la memoria RAM, caché, con el objetivo de reconocer sus funciones básicas. Esta actividad le permitirá fortalecer las intencionalidades didácticas de la solución de problemas y gestión del conocimiento. Entonces, para esto vamos a ir a la herramienta de Directs para verificar lo que son datos específicos de nuestro equipo, como por ejemplo, bueno, aquí tenemos el nombre del equipo, qué tipo de sistema operativo estamos usando, el número de fabricante, qué tipo de modelo, adicional a eso la BIOS y como el procesador que está manejando nuestro computador. En este caso es un Intel Core i3 de 1.3 GHz con 4 núcleos de procesador. ¿Listo? Una memoria RAM de 8192 megabytes. Eso lo podemos ver en la aplicación o diagnóstico de DirectX. También podríamos ingresar aquí directamente al administrador de tareas y podemos ver el rendimiento de nuestro CPU, el cual está un 100% de uso. Aquí varía la velocidad dependiendo de los procesos, pero ya habíamos dicho que una velocidad de nuestro procesador es de 1.20 GHz en un socket y trae dos núcleos con 4 procesadores lógicos y 3 cachés, los cuales están habilitados, cada uno con su respectiva velocidad. La memoria de nuestro equipo podremos verla que es de 6.6 GB, con una disponibilidad de 1.1 GB, una velocidad de 3200 MHz con dos ranuras usadas, o sea, dos tipos de memoria en sí, y que tenemos una reserva para el software de 2.59. Nuestra memoria es de 8 GB. En sí es de 8 GB. Aquí tenemos las características específicas. Nuestro disco duro también. La capacidad es 239 GB. Y es de tipo de estado sólido. Aquí tenemos el tiempo de promedio de la respuesta, la velocidad de lectura, etc. También podemos decir que es un tipo de disco duro Samsung MZVLQ256EHAJD. ¿Listo? Esto por este lado, viendo las características o rendimiento de nuestra CPU, la memoria y el disco duro. Bueno, entonces, aquí establecemos las diferentes relaciones entre el procesador, la memoria RAM y caché y disco duro, explicando cómo interactúan estos elementos para el funcionamiento de su computadora. Por un lado tenemos el procesador central o CPU, que podemos decir que es el cerebro de la computadora, la cual realiza todas las operaciones y cálculos. También lee los datos y las instrucciones de la memoria RAM, es decir, va en conjunto estos tres dispositivos para un excelente funcionamiento. Ejecuta las instrucciones en la memoria RAM, procesa los datos y supervisa las funciones del sistema. Por otro lado, podemos decir que la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, que se puede tener las siguientes características o funciones. La memoria RAM es una memoria volátil de acceso aleatorio que almacena datos e instrucciones que el procesador necesita para operar. Antes de que el procesador utilice los datos y programas en ejecución, se cargan en la memoria RAM desde el disco duro. Y también la memoria RAM funciona mucho más rápido que el disco duro, lo que acelera el rendimiento de la computadora. Hablaremos ahora de la memoria caché. La memoria caché es una memoria pequeña de alta velocidad, está más cercana a la CPU de la memoria RAM principal.
o sea que está mucho más cerca a la CPU que la memoria RAM. Almacena los datos e instrucciones que se utilizan el procesador con frecuencia. Está la encargada de almacenar todo tipo de información que el cual el procesador va a seguir usando de manera frecuente. También la memoria caché funciona como un buffer entre la RAM y la CPU, lo que permite un acceso rápido a datos comunes y reduce la necesidad de acceder constantemente a la memoria RAM principal, lo que mejora el rendimiento del sistema. Es decir, guarda como ciertos datos para que nuestra computadora no esté siempre ingresando a la memoria RAM, sino ya tenga unos datos guardados y pueda acelerar su proceso. El disco duro es la unidad de almacenamiento no volátil que almacena los datos a largo plazo, tales como aplicaciones, archivos de usuario y sistemas operativos. El disco duro es mucho más lento en términos de acceso a datos que la memoria RAM y la memoria caché. O sea, tiene su proceso y se demora un poco más. Cuando se inicia la computadora se abren los programas o se guardan archivos. Los datos se transfieren entre el disco duro y la memoria RAM. Hacen una comunicación entre los dos para realizar cualquier proceso de nuestra computadora. A continuación, explicaré como una manera en que nuestros componentes interactúan entre sí para un óptimo rendimiento. Cuando la computadora se enciende, el sistema operativo y otros programas se cargan a la memoria RAM del disco duro. Esto acelera el acceso del procesador a los datos y programas en ejecución. La ejecución de programas. Las instrucciones y los datos de un programa se copian desde el disco duro a la RAM cuando se está ejecutando. En comparación con acceder directamente al disco duro, el procesador puede leer y ejecutar las instrucciones desde la RAM, lo que acelera el proceso. También la memoria caché entra en esta parte fundamental, es decir, actúa como un almacén temporal de datos e instrucciones utilizadas con frecuencia por la CPU. Esto acelera aún más el acceso a nuestros datos sin tener que recurrir constantemente a la RAM principal o al disco duro. En sí y en conclusión, estos componentes funcionan juntos para que la computadora tenga un funcionamiento eficiente. El disco duro almacena nuestros datos a largo plazo, mientras que la memoria RAM y la memoria caché permiten un acceso rápido a los datos utilizados con frecuencia. Todas estas operaciones son coordinadas por el procesador, quien también realiza los cálculos necesarios para ejecutar programas y realizar tareas. En conjunto, todos nuestros componentes tienen que trabajar de forma concisa para llegar a realizar un óptimo funcionamiento de nuestro equipo. Muchas gracias.